Él estaba desesperado. Yo no fui hecho para esto. Una bebé en sus brazos y una responsabilidad que nunca pidió. La hija de su hermana. Ahora dependía de él. Pero nada de eso tenía sentido. Y fue entonces que, esa noche, quien menos esperaba llamó a su puerta. Era ella, la mujer a la que traicionó. Pero, ¿vino para ayudarlo o para vengarse de él? Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. La Ciudad de México nunca duerme del todo. Siempre hay alguna luz encendida en algún rincón, algún motor rugiendo en la distancia, algún alma despierta a horas en que el mundo debería estar en silencio. Rodrigo Montoya lo sabía bien. Había pasado años aprovechándose de eso, cerrando contratos a medianoche, firmando acuerdos mientras el resto de los mortales soñaba. Era empresario, era exitoso, era según las revistas de negocios que lo fotografiaban con traje italiano en la entrada de su corporativo, uno de los 30 hombres más influyentes de México antes de los 40 años. Tenía 37, y esa noche, de pie en el centro de su penthouse en Polanco, con vista al bosque de Chapultepec, vestido con ese mismo traje italiano ahora completamente arrugado y con una mancha de vómito en la solapa derecha, Rodrigo Montoya no se sentía influyente para nada. Se sentía absolutamente, irremediablemente perdido. Caminaba de un lado al otro del penthouse sin ningún destino concreto, como si el movimiento pudiera reemplazar al plan que no tenía. Miró el reloj, las 3:17 de la madrugada. Miró a Sofía, miró el reloj otra vez. El reloj no tenía nada nuevo que decirle. El llanto de la bebé llenaba cada centímetro del departamento. Era un llanto que parecía tener vida propia, que rebotaba contra las paredes de concreto pulido, que vibraba en los ventanales de piso a techo, que se colaba por las rendijas de las puertas de madera fina y subía por las escaleras de caracol hasta el segundo nivel donde él caminaba en círculos desde hacía 2 horas con 43 minutos. Lo sabía porque había contado cada uno de esos minutos como quien cuenta los pasos antes de un abismo. Sofía, dijo en voz baja, casi suplicando, por favor. La bebé tenía 8 meses. 8 meses de existencia en este mundo, y ya parecía tener muy claras sus preferencias. No le gustaba el silencio, no le gustaba que la dejaran sola, no le gustaba el olor del perfume de Rodrigo, y aparentemente tampoco le gustaba Rodrigo. Él lo tomaba personal. Era consciente de que tomar personal el llanto de una bebé era completamente irracional. Pero así estaba la situación. Intentó lo primero que se le ocurrió: el biberón. Lo había preparado siguiendo las instrucciones al pie de la letra, o eso creía, aunque las instrucciones venían en un español tan técnico que por un momento pensó que necesitaba contratar a alguien que lo tradujera. Acercó la tetina a los labios de Sofía, con la delicadeza que uno acercaría una pieza de cristal antiguo a un estante de mármol. Sofía lo miró con esos ojos enormes y oscuros que Rodrigo reconocía demasiado bien porque eran iguales a los ojos de su hermana Ana. Lo miró, consideró la oferta un momento, y luego escupió. No escupió poquito, escupió con convicción, con técnica, con una precisión que habría sido admirable en cualquier otro contexto. Rodrigo cerró los ojos, respiró, fue al teléfono, abrió Spotify con la misma mano con que sostenía a la bebé y buscó música para calmar bebés. Eligió la primera lista que apareció, sonidos de lluvia suave y notas de piano. Lo puso en el altavoz Bluetooth integrado al techo, que en condiciones normales reproducía jazz o rock clásico durante sus cenas de negocios. Los primeros acordes llenaron el cuarto. Sofía frunció el ceño, como si la música la hubiera ofendido personalmente, y lloró más fuerte. Rodrigo apagó la música. Tuvo entonces la idea más absurda de la noche, y eso era decir mucho considerando las 2 horas previas. Fue a su escritorio, abrió el cajón central
y sacó un fajo de billetes. Los abanicó frente a la bebé con la naturalidad de quien lleva toda la vida solucionando problemas con dinero. Mira, Sofía, mira qué bonito. Papá, quiero decir, tu tío Rodrigo tiene mucho de esto. Con esto se compra todo. Se compra la paz, se compra el silencio. Sofía agarró un billete, se lo llevó a la boca y lo mordió. Rodrigo lo dejó ahí. No importaba. El billete podía quedarse. Media hora después, estaba sentado en el suelo de mármol de la sala, con la espalda apoyada contra el sillón de cuero italiano que había costado más de lo que muchas familias gastaban en un año, con Sofía en el regazo y el llanto ya no tan fuerte sino convertido en ese sollozo intermitente que tiene algo de más desgarrador aún, porque ya no exige, sino que simplemente existe. Rodrigo la miraba, ella lo miraba. Ninguno de los dos sabía bien qué estaba pasando. Y fue ahí, en ese silencio roto, cuando Rodrigo dejó de bloquearlo, no con palabras, no con decisión consciente. Simplemente se agotó la pared que había estado levantando desde hacía 3 semanas con trabajo, con reuniones, con el ruido constante de ser quien era. Y detrás de esa pared estaba todo lo que no había querido ver. La imagen del coche destrozado en la autopista de Querétaro, la llamada que había recibido un martes a las 2 de la tarde, la voz del policía pronunciando los nombres de Ana y de Marcos con esa calma forzada que tienen los mensajeros de las peores noticias, su hermana, su cuñado, un camión que se quedó sin frenos, una curva en la oscuridad, y Sofía, milagrosamente intacta en su sillita de bebé en el asiento trasero, rescatada por los paramédicos que encontraron imposible explicar cómo la pequeña había sobrevivido sin un rasguño. Rodrigo miró a la bebé, y luego miró hacia ninguna parte, hacia ese lugar que no está en ningún cuarto, pero donde uno coloca a las personas que ya no están. ¿Cómo se supone que haga esto sin ti?, dijo en voz baja. No era para Sofía, era para alguien que no podía contestar. Yo no sé ser esto, Ana. Tú lo sabías todo y yo no aprendí nada, porque siempre creí que tenía tiempo para aprender después. La voz le salió más quebrada de lo que habría querido. Y ahora me dejaste a ella y no me dejaste el manual. Sofía dejó de sollozar por un momento. Lo miró con sus ojos oscuros. Bostezó con esa solemnidad cómica que tienen los bebés cuando bostezan, y cerró los ojos. Rodrigo se quedó inmóvil, aterrado de moverse y romper el hechizo, con 2 lágrimas cayendo silenciosas sobre el mármol frío. No había llorado en el entierro. Llevaba 37 años, siendo muy eficiente para no llorar. Pero ahí, en el suelo de su penthouse de Polanco, solo con esa bebé que era lo más parecido a Ana que quedaba en el mundo, se permitió unos segundos de ser completamente, irremediablemente humano. Luego respiró, secó la cara con la manga del traje italiano y le dijo a Sofía en voz muy baja: «Voy a aprender, te lo juro». El timbre sonó a las 10 de la mañana del día siguiente. Rodrigo llevaba exactamente 40 minutos dormido, cuando el sonido atravesó su sueño como un claxon de tráfico. Se incorporó de golpe en el sofá, donde había terminado durmiendo porque Sofía estaba en el Moisés improvisado, con cojines en la mesa del comedor, y él necesitaba estar cerca. Se pasó la mano por el pelo, se miró en el reflejo del ventanal. Tenía el aspecto de alguien que había peleado contra algo y perdido con dignidad cuestionable. Fue a abrir la puerta, y el tiempo se detuvo. Valentina Cruz tenía 31 años, aunque había momentos en que sus ojos parecían llevar más. Era alta, morena, con el cabello negro recogido en un chongo apresurado que decía que había salido de casa rápido, sin pensarlo demasiado. Llevaba una chamarra de mezclilla sobre una playera blanca y jeans oscuros. No iba arreglada para impresionar. Iba simplemente porque había decidido ir, y esa determinación se veía en cada centímetro de su postura. Se miraron. 2 años. Habían pasado 2 años desde la última vez que se habían visto en persona, y habían sido los últimos 2 minutos de una conversación que había durado 3 horas,
y había terminado con Valentina colocando un anillo de compromiso sobre la mesa de una cafetería en Condesa y diciéndole a Rodrigo, con una calma que era peor que el grito, que no podía casarse con alguien en quien no confiaba. Él había tenido razones, ella había tenido pruebas. No había habido manera de reconciliar las dos cosas. Valentina, dijo él, solo eso. Rodrigo, una pausa breve. Sé que esto es extraño. Sí, no vine por ti. Lo dijo directo, sin crueldad, pero sin suavizarlo tampoco. Vine por ella. Ana era mi mejor amiga desde la secundaria, y hay una parte de mí que no puede quedarse sentada en su casa sabiendo que su hija está aquí, y que tú podrías necesitar ayuda. Rodrigo abrió la boca, la cerró, abrió la puerta un poco más. Desde la sala llegó el sonido de Sofía despertando, ese ruidito de bebé que todavía no es llanto, pero ya anuncia que pronto lo será. Entra, dijo Rodrigo. Valentina entró, y cuando vio a Sofía en ese Moisés improvisado, con los cojines del sillón de diseño formando los bordes más absurdos que hubiera imaginado para una cuna de emergencia, algo en su cara cambió. Se agachó. Recogió a la bebé con esa naturalidad que tienen las personas que genuinamente saben cargar a un niño, con los antebrazos firmes y la cabeza sostenida, y Sofía, esa Sofía que había pasado la noche entera protestando contra el mundo entero, se quedó completamente quieta. Rodrigo la miraba desde la puerta de la sala. ¿Cómo lo haces?, preguntó. Es cuestión de práctica, dijo Valentina sin mirarlo, concentrada en la bebé, y de no tenerle miedo. Él iba a responder algo, pero decidió que no tenía nada bueno que decir. Los días que siguieron fueron, en el vocabulario particular de Rodrigo Montoya, una catástrofe operativa de proporciones épicas. Había contratado en 20 años a más de 300 personas. Había dirigido proyectos de construcción en 5 estados. Había negociado contratos con empresas internacionales en 4 idiomas. Nada de eso lo había preparado para la logística de un bebé de 8 meses. El martes por la mañana puso el pañal al revés. No al revés en el sentido poético de que algo salió mal, al revés en el sentido literal, anatómico, completamente funcional, de que la parte que debía ir atrás estaba adelante y viceversa. Lo descubrió cuando Sofía comenzó a quejarse con una insistencia particular, y Rodrigo, al investigar el origen del problema, encontró una situación que prefirió no describir en detalle ni siquiera a sí mismo. El miércoles confundió el mameluco de dormir con el de salir, o más bien, confundió ambos con una bolsita de tela que resultó ser la funda de un cojín decorativo. Cuando finalmente encontró la ropa correcta, la puso de cabeza. Sofía pasó 15 minutos mirándolo con la paciencia de quien observa a alguien hacer algo muy mal, y ha decidido que solo se aprende haciéndolo. El jueves, en un momento que Rodrigo describiría más tarde como el más humillante de mi vida profesional y personal combinados, buscó en Google ¿por qué los bebés lloran? Y encontró 23 posibles razones. Intentó abordarlas en orden sistemático, como si fueran una lista de pendientes de trabajo. Sofía lloró durante todo el proceso. El viernes a las 11 de la noche, con Rodrigo sentado en el suelo de la cocina con Sofía en brazos, ambos exhaustos, y mirándose con la resignación de 2 personas atrapadas en un ascensor, él tomó el teléfono y marcó el número de Valentina. Ella contestó al segundo tono. No para de llorar, dijo él sin saludar. Lleva 40 minutos. Le di de comer, le cambié el pañal, la cargué, la puse en el Moisés, la saqué del Moisés, puse música, apagué la música, bajé la temperatura del cuarto, le puse una cobijita, le quité la cobijita, creo que me odia. Al otro lado de la línea hubo un silencio breve, y luego un sonido que Rodrigo tardó un momento en identificar como risa contenida. No te odia, dijo Valentina. ¿Cuándo comió? Hace como hora y media. ¿Eructó después de comer? Pausa larga. ¿Eructó? Rodrigo. Nadie me dijo que había que hacerla eructar. Está en todas las guías básicas de cuidado de bebés.
Yo no soy el tipo que lee guías básicas de cuidado de bebés. Claramente. Otro silencio. Pon la boca abajo sobre tu antebrazo, cabeza más arriba que los pies, y dale palmaditas suaves en la espalda. ¿Palmaditas? Suaves, Rodrigo. No la estás golpeando. Suaves. Él hizo lo que le indicaron. 30 segundos después, Sofía produjo un sonido que habría sido completamente inaceptable en cualquier reunión de negocios, pero que en ese momento le pareció a Rodrigo la cosa más hermosa que había escuchado en su vida, porque inmediatamente después la bebé suspiró y se relajó contra su pecho. Funcionó, dijo, casi susurrando de sorpresa. Bien. Oye, Valentina. Buenas noches, Rodrigo. Y colgó. Él se quedó mirando el teléfono. Y luego miró a Sofía, que ahora lo observaba con sus ojos enormes y oscuros, con una expresión que él interpretó como algo entre aceptación provisional y juicio suspendido. No digas nada, le dijo. Sofía bostezó. Era sábado cuando Valentina volvió al departamento. Llegó con una bolsa de mandado sin avisar, y cuando Rodrigo abrió la puerta, ella pasó directo a la cocina y comenzó a sacar cosas. Puré de manzana orgánico, cereal de arroz, una marca particular de fórmula que, según explicó, era la que Ana usaba con Sofía. ¿Tú qué le estabas dando?, preguntó abriendo el refrigerador. Rodrigo señaló el biberón que estaba en el lavabo. Valentina lo miró, lo olió, cerró los ojos brevemente con la expresión de alguien reuniendo paciencia. Esto es leche de vaca entera, Rodrigo. Es lo que había en el refri. Los bebés de 8 meses no pueden tomar leche de vaca entera. Es básico. ¿Cómo voy a saber lo que es básico si nadie me dijo que había básicos que aprender? Ella lo miró, y él, para su propio asombro, no le sostuvo la mirada. Desvió los ojos hacia Sofía, que estaba en la mecedora portátil que Valentina había traído la primera vez, y que era el único mueble para bebé en todo el departamento que funcionaba como debía. No es tu culpa no saber, dijo Valentina, y el tono había cambiado. Seguía siendo directo, pero ya no cortante. Es que hay mucho que aprender y te cayó todo encima de golpe. Me cayó todo encima de golpe, repitió él, y había algo en su voz que era más verdadero que cualquier cosa que hubiera dicho en semanas. Valentina lo miró un momento. Luego volvió a la cocina. Ven, dijo, te voy a enseñar cómo preparar la fórmula correctamente. Se pusieron lado a lado frente a la barra. Ella explicaba cada paso, con la precisión de quien ha cuidado niños antes, y sabe que los detalles importan. Él escuchaba con una atención que llevaba años, sin dedicarle a nada que no fuera un balance financiero. En algún momento sus codos se rozaron sobre el mármol, y los dos lo notaron y ninguno de los dos dijo nada. Sofía, desde su mecedora, los observaba con la sabiduría silenciosa de quien ya entiende más de lo que puede expresar. Las semanas que siguieron establecieron un ritmo extraño que ninguno de los dos habría sabido nombrar con precisión. Valentina no vivía ahí, eso estaba claro, pero venía. Venía por las tardes cuando salía de su trabajo en la clínica veterinaria, donde era coordinadora. Venía los sábados en la mañana. Venía cuando Rodrigo la llamaba en pánico a las 11 de la noche, que era con una frecuencia que ambos fingían no notar. Rodrigo, por su parte, estaba cambiando de maneras que él mismo no lograba medir. Había cancelado reuniones. Había delegado proyectos que en cualquier otro momento habría necesitado manejar personalmente. Había aprendido a cambiar pañales con una mano, mientras con la otra sostenía el teléfono y contestaba correos, lo cual era objetivamente una habilidad impresionante, aunque no estuviera en ningún currículum que valiera la pena. Hubo una tarde de martes en que Valentina llegó al departamento y encontró a Rodrigo dormido en el sillón con Sofía dormida sobre su pecho. La bebé tenía el puño cerrado alrededor del dedo índice de él, y él tenía la mano libre sobre la espalda de la bebé, protegiéndola incluso en el sueño, con ese instinto que se instala sin pedir permiso. Valentina se quedó parada en la entrada de la sala.
No debería haberse quedado mirando. Era un momento privado que no le pertenecía, pero se quedó. Y algo que había estado muy bien guardado detrás de una pared que ella misma había construido, con razones muy válidas, comenzó a filtrarse por una grieta que no había estado ahí la semana anterior. Se fue antes de que él despertara. Le dejó una nota en la cocina. Hay puré en el refrigerador para la cena de Sofía. La fórmula está preparada. Y añadió, después de dudar un momento con la pluma en el papel, estás aprendiendo, se nota. Rodrigo encontró la nota 2 horas después. La leyó 3 veces. La dobló y la guardó en el cajón de su escritorio, entre contratos de millones de pesos, porque le pareció más importante que cualquiera de ellos. Había una cicatriz que no había cerrado y que los dos sabían que estaba ahí, ocupando espacio entre ellos como un mueble en medio del camino. 2 años antes, Rodrigo había estado comprometido con Valentina durante 8 meses. Habían sido, en la opinión de quienes los conocían, la pareja perfecta en el sentido superficial, él exitoso, ella independiente, los dos inteligentes y con proyectos de vida aparentemente compatibles. Lo que nadie veía desde afuera era que Rodrigo llevaba años en un patrón que él llamaba mantener opciones abiertas, y que cualquier persona honesta habría llamado algo bastante más concreto. Valentina no había descubierto nada dramático. Había habido simplemente una acumulación de pequeñas cosas, mensajes que él minimizaba, ausencias que no cuadraban con las explicaciones, una distancia que aparecía justo cuando ella más lo necesitaba cerca. Y un día Valentina había mirado todo eso junto y había entendido que no estaba construyendo un futuro con alguien que la eligiera completamente. Había devuelto el anillo, se había ido, y había pasado 2 años reconstruyendo la certeza de que había tomado la decisión correcta. Y ahora estaba en el departamento de ese mismo hombre 3 tardes a la semana. El momento en que la pared empezó a crujir de verdad llegó un jueves por la noche, cuando Rodrigo le mostró el teléfono con orgullo visible para enseñarle un video que había grabado. Sofía en la alfombra de la sala, intentando gatear por primera vez, y él en el suelo con ella, alentándola con esa torpeza entusiasta que tiene la gente que no sabe cómo celebrar, pero lo intenta de todas formas. Mira, ya casi lo logra, decía su voz en el video. Y luego Sofía se caía hacia un lado, y él la atajaba con las manos antes de que tocara el piso, y reía. Rodrigo reía en ese video con una risa que Valentina no le había escuchado en todos los años que se habían conocido. Una risa sin cálculo, sin audiencia, completamente real. «Estás diferente», dijo ella sin planear decirlo. «¿En qué sentido?» «En el sentido de que pareces...» Buscó la palabra. «Presente». Rodrigo consideró eso. «Nunca tuve razones para estar presente antes», dijo, y añadió mirando a Sofía que dormía en el Moisés al otro lado de la sala. «Ahora sí». Valentina asintió despacio, y cometió el error de no irse inmediatamente, de quedarse sentada en ese sillón al lado de él, mientras la noche se hacía más oscura y la conversación se fue volviendo más honesta de lo que ninguno había planeado. Hablaron de Ana. Valentina habló de cómo se habían conocido en la secundaria, de una tarde en que ambas habían reprobado un examen de matemáticas y se habían encontrado en el baño llorando y habían terminado riéndose de lo absurdo de la situación. Rodrigo habló de Ana como hermana, de cómo siempre había sido ella la más madura de los dos, aunque fuera 4 años menor, de cómo le había dicho una vez que Rodrigo tenía miedo de necesitar a la gente, y que eso era su único defecto verdadero. ¿Y tenía razón?, preguntó Valentina. Una pausa larga. «Sí», dijo él. Valentina no dijo nada más al respecto, pero cuando se fue esa noche, tardó más de lo habitual en llegar a su coche. Se quedó parada en el estacionamiento con las llaves en la mano, y algo en el pecho que le costaba trabajo clasificar. Era peligroso, pensó. Él estaba cambiando, o parecía estar cambiando, y eso era exactamente lo suficientemente esperanzador como para ser una trampa.
Había aprendido a reconocer esa esperanza en sí misma. Era la misma que había sentido 4 o 5 veces durante los años que estuvieron juntos, cada vez que él hacía algo que parecía indicar que esta vez sería diferente. Y siempre, sin excepción, había llegado el momento en que descubría que no. Se fue a su casa. Durmió mal. El sábado siguiente Valentina llegó al departamento y encontró a Rodrigo en la sala revisando su teléfono. Sofía estaba en la alfombra jugando con unos anillos de colores apilables. Era una escena doméstica perfectamente normal, y el teléfono de Rodrigo vibró, y él lo tomó sin pensarlo, y la pantalla quedó visible un segundo antes de que él lo girara. Valentina no lo buscó, no quiso verlo, pero lo vio. Era el nombre de una mujer, y el mensaje que alcanzó a leer comenzaba con «Anoche fue». No leyó más. No necesitó hacerlo. El problema no era necesariamente lo que decía el mensaje. El problema era la cascada de certezas que llegó en un segundo. La familiaridad del patrón, el giro automático del teléfono, el hecho de que él ni siquiera había notado que ella había visto. Todo eso junto activó algo que ella había enterrado con mucho esfuerzo. «¿Qué pasó?», preguntó él mirándola. «Nada». Se levantó, recogió su bolsa. «Tengo que irme. Valentina, la fórmula está en la alacena. Ya le di de desayunar a Sofía. Buscó las llaves. Está bien así. Puedes arreglártelas». «¿Qué fue lo que viste?» «No vi nada». Lo miró. «Eso es lo que te digo. No vi nada. Porque aunque hubiera visto algo, no es mi lugar verlo. Tú no eres mi novio, Rodrigo. No eres nada mío. Y yo no tengo ningún derecho a sentir lo que estoy sintiendo». «¿Qué estás sintiendo?». La pregunta era genuina, no estratégica, no calculada, genuina. Y eso era, paradójicamente, lo más difícil de manejar. «Que me estoy equivocando», dijo ella. Y salió. Esa noche, en su departamento de Narvarte, Valentina no pudo dormir. Se sentó en el sillón con una taza de té que no tomó y el teléfono boca abajo sobre la mesa. Tenía un video que Rodrigo le había mandado la semana anterior y que no había borrado. Sofía en la alfombra, riéndose de algo que nadie sabía que era, con esa risa de bebé que parece completamente desproporcionada y completamente perfecta al mismo tiempo. Lo abrió. Lo vio 2 veces, y luego lo cerró porque verlo no estaba ayudando. Se levantó, fue a la cocina, regresó al sillón, tomó el teléfono, lo dejó. Pensó en llamarle para preguntar qué decía el mensaje, porque quizás había sido exactamente lo que parecía, o quizás no, y no saber era su propio tipo de tortura, pero llamar también significaba admitir que le importaba lo suficiente para preguntar, y admitir eso era cruzar una línea que había estado evitando cruzar con mucho esfuerzo desde la primera tarde que había vuelto a entrar a ese departamento. Entonces pensó en Sofía, en los brazos estirados sin condiciones cada vez que ella llegaba, en la manera en que la bebé olía a la crema que Ana siempre usó y que Valentina había reconocido el primer día y no había podido decir nada porque haberlo dicho habría sido demasiado. Pensó en que esa niña estaba creciendo en un departamento que todavía no sabía cómo ser un hogar, con un hombre que estaba aprendiendo a hacerlo, y que la única manera de saber si ese hombre era real o seguía siendo el mismo de antes era quedarse y verlo, o irse y no saber nunca. Ninguna de las 2 opciones era cómoda, pero una de las 2 era honesta. Tomó el teléfono. Le mandó un mensaje a Rodrigo. «Mañana voy a ver a Sofía. Solo a Sofía». Él respondió en menos de 1 minuto. «Aquí vamos a estar». Valentina dejó el teléfono sobre la mesa. Cerró los ojos, y por primera vez en horas, respiró. Lo que ella no sabía era que Rodrigo, en ese mismo momento, estaba parado en el balcón del penthouse, con el teléfono en la mano, mirando el mensaje de ella, y que el mensaje que él no había borrado, el que ella había visto, era de Fernanda, su asistente, diciéndole que anoche fue confirmada la junta del lunes, y que él lo sabía, y no había podido explicarlo porque ella se había ido antes, y había decidido que si tenía que ganársela de nuevo, lo haría con acciones,
no con explicaciones que podían sonar a excusa. Al día siguiente Rodrigo recibió una llamada de Tokio. Era Hiroshi Nakamura, director de una empresa japonesa con quien había estado negociando durante 2 años un contrato de expansión que representaba la operación más importante de su carrera. «Todo listo», dijo Hiroshi con su español preciso y ligeramente formal. «Necesitamos que esté aquí el miércoles. Firmaremos el jueves, cena de celebración el viernes, vuelta el fin de semana». 4 días. Era razonable. Era exactamente lo que había esperado durante 24 meses. Rodrigo miró a Sofía, que estaba en la alfombra de la sala, mirándolo con sus ojos oscuros, como si entendiera que algo importante estaba pasando. «Hiroshi», dijo, «necesito pedirte algo». Hubo un silencio al otro lado. «¿Puede ser por videollamada?» Otro silencio, más largo. «Rodrigo, este tipo de acuerdo se firma en persona. Usted lo sabe». «Lo sé». Una pausa. «Y si no es posible hacerlo por videollamada, entenderé si prefieren buscar otro socio. No puedo estar fuera de México 4 días en este momento. Tengo una situación familiar que no puedo dejar». Lo dijo con la misma calma con que firmaba contratos. Sin dramatismo, sin negociación, sin la lista de argumentos que habría preparado en cualquier otro momento para cambiar los términos a su favor. Simplemente lo dijo como un hecho. Hiroshi tardó unos segundos. «Deme un par de días para consultarlo con el equipo». «Por supuesto, gracias por entender». Colgó. Miró el teléfono un momento. Luego lo dejó sobre la barra y fue a sentarse en la alfombra junto a Sofía, que de inmediato le ofreció el anillo apilable de color amarillo con la generosidad absoluta de quien no sabe que lo que acaba de ocurrir tiene ninguna importancia, pero que de alguna manera hace que todo lo demás se sienta exactamente del tamaño correcto. Doña Esperanza, que había escuchado la llamada desde la cocina, salió con un café y lo dejó en la mesa sin decir nada. Pero había en su cara algo que se parecía mucho a la aprobación. Valentina llegó esa tarde. No sabía nada de la llamada de Tokio. Rodrigo no se lo dijo, no porque lo estuviera ocultando, sino porque no era algo que necesitara decirse para que importara. Lo había hecho para sí mismo, para Sofía, para el hombre que estaba intentando ser, no como demostración. Pero doña Esperanza, que tenía 62 años y 5 hijos, y un sentido muy afinado para saber cuándo la gente necesitaba que alguien dijera lo que ella no iba a decir por su cuenta, encontró el momento de mencionar casualmente, mientras sacaba el puré del refrigerador, que el señor Rodrigo rechazó hoy un viaje muy importante por quedarse con la niña, y salió de la cocina con la serenidad de quien ha plantado una semilla y sabe que lo demás ya no es su responsabilidad. Valentina miró a Rodrigo. Él la miró a ella, y ninguno de los dos dijo nada sobre eso, pero algo había cambiado en el aire del cuarto, algo sutil y real al mismo tiempo, como cuando la temperatura baja 2 grados y uno lo siente en la piel antes de entender por qué. Pasó una semana tranquila, y luego llegó el miércoles por la noche en que todo se aceleró. Rodrigo lo notó primero en que Sofía no quería cenar, lo cual era inusual. Luego notó que estaba más quieta de lo normal, con los ojos brillantes de una manera que no era felicidad. Le puso la mano en la frente. Caliente, demasiado caliente. Buscó el termómetro. Tardó 10 minutos en encontrarlo. 39 grados con 4 décimas. Marcó el número de doña Esperanza. No contestó. Eran las 8 de la noche. Buscó en Google. Leyó 3 artículos simultáneamente. Ninguno le daba la certeza que necesitaba. Rodrigo lo leyó 2 veces y tomó la decisión en 30 segundos. «Vamos al hospital», le dijo a Sofía. La envolvió en su cobijita, la cargó con un brazo, tomó la bolsa del pañalero con el otro, bajó al estacionamiento, la instaló en el portabebés del coche con la concentración de alguien que sabe que lo más importante que puede hacer en este momento es hacer bien este paso, y luego el siguiente. Y luego el siguiente. En urgencias pediátricas, una enfermera tomó los datos de Sofía con amabilidad profesional y los hizo pasar en menos de 15 minutos.
El médico de guardia examinó a la bebé con meticulosidad. Revisó garganta, oídos, abdomen. Infección de oído, dijo finalmente. Es común a esta edad. Le vamos a recetar antibiótico. Con el tratamiento correcto estará mejor en 48 horas. Rodrigo asintió varias veces más de las necesarias. Dijo gracias con una frecuencia que en cualquier otro contexto habría resultado extraña. Cuando el médico salió y quedó solo con Sofía, que lo miraba desde la camilla con sus ojos grandes y oscuros, y la expresión de alguien que ha aguantado estoicamente todo el procedimiento, Rodrigo la cargó y la apretó contra su pecho. «¿Estás bien?», le dijo. Era un mensaje para los dos. Y entonces, con la cara enterrada en el cabello suave de la bebé, en ese cuarto de hospital con sus paredes color crema y su olor a antiséptico, Rodrigo Montoya entendió algo que llevaba 37 años sin entender. Había pasado toda su vida adulta acumulando cosas que no podían perderse: dinero, contratos, posición, la certeza de ser necesario en múltiples lugares al mismo tiempo. Había construido un escudo hecho de importancia, y todo ese escudo no había servido para nada esta noche, porque la única cosa que importaba en este momento medía 69 centímetros y tenía fiebre y una infección de oído, y lo miraba con los ojos de su hermana muerta. «Yo no sabía amar», dijo en voz muy baja para nadie en particular, o quizás para Ana, o quizás solo para la versión de sí mismo que había tardado tanto en llegar ahí, hasta que alguien dependió de mí para vivir. Sofía metió los dedos en su camisa, y Rodrigo, que llevaba 37 años, siendo muy eficiente para no llorar, dejó caer en silencio todo lo que había estado cargando. Salió del hospital 40 minutos después, con la receta en la mano y a Sofía dormida en el portabebés. Se instaló en el coche, encendió el motor y luego lo apagó. Sacó el teléfono, marcó el número de Valentina. Ella contestó al tercer tono. «¿Rodrigo?» «Sofía está bien», dijo primero. «Infección de oído. Tiene antibiótico. Está durmiendo». Una pausa. «¿Están en el hospital?» «Acabo de salir, ya la revisaron, ya tiene la receta, ya está bien». Una pausa larga. «Valentina, necesito decirte algo». «Rodrigo...» «No, espera. El mensaje que viste en mi teléfono era de Fernanda, mi asistente. Me avisaba que la junta del lunes había sido confirmada. Eso es todo. No porque crea que me debes una explicación, ni porque quiera que sientas que tienes que volver, solo porque no puedo permitir que estés cargando con algo que no es lo que crees». Hizo una pausa. «Pero eso no es lo que quería decirte. Lo que quería decirte es que esta noche, cuando Sofía tenía fiebre y yo no sabía qué hacer, la primera persona en quien pensé fuiste tú, y no fue porque me faltara competencia técnica, que me falta, o porque no tuviera a quien más llamar que no tenía, fue porque en algún punto, sin que yo me diera cuenta, te convertiste en la persona que quiero que esté cuando pasan cosas importantes». Una pausa más. «Y lo sé. Sé que no tengo ningún derecho a decirte esto. Sé lo que hice. Sé por qué te fuiste. Y no te estoy pidiendo que olvides eso, ni que confíes en mí automáticamente. Solo quería que lo supieras». Silencio largo, tan largo que él pensó que había colgado. «¿Cómo está Sofía ahorita?», preguntó Valentina por fin. «Dormida en el portabebés, con su cobijita de jirafas». Otro silencio, más corto. «Ya duérmete. Mañana voy a verla». Y colgó. Rodrigo puso el teléfono en el tablero. Miró por el parabrisas el estacionamiento iluminado del hospital, completamente ordinario y completamente diferente a cualquier lugar en que hubiera estado antes. Encendió el motor. Se fue a casa. Valentina llegó al día siguiente a las 10 de la mañana, con jugo de naranja natural y pan dulce de una panadería del barrio, porque llevar pan dulce era la manera en que su familia siempre había dicho cosas que no sabían decir de otra forma. Rodrigo abrió la puerta y la dejó entrar sin decir nada, que era probablemente lo más inteligente que podía hacer. Sofía estaba con doña Esperanza en la sala. Cuando vio a Valentina, estiró los brazos de inmediato,
con esa confianza total y sin condiciones que tenía con las personas que quería. Valentina la cargó y le revisó el oído con suavidad. «Está bien», confirmó. «Ya le van a hacer efecto el antibiótico». Rodrigo puso café. Valentina puso el pan en un plato. Doña Esperanza encontró razones para estar muy ocupada en la habitación de Sofía durante los siguientes 20 minutos. Se sentaron en la barra de la cocina, comieron pan, bebieron café, y Valentina dijo mirando su taza: «El mensaje era de tu asistente». «Sí, debí haberlo preguntado antes de irme. Tenías razones para pensar lo que pensaste. Tener razones pasadas no me da el derecho de asumir cosas presentes sin preguntar». Rodrigo la miró. «¿Eso significa que crees que soy diferente ahora?». Valentina tardó en responder. Lo consideró honestamente, que era la única manera en que ella sabía considerar las cosas. «Significa que creo que estás intentando ser diferente, y que eso es más de lo que había antes». Una pausa. «Pero Rodrigo, necesito que entiendas algo. No puedo entrar a esto, sea lo que sea esto, con la misma ingenuidad de antes. No porque no confíe en ti, sino porque me costó mucho trabajo volver a confiar en mí misma después de lo que pasó». «¿Qué necesitas para saber que es completamente real?». «Tiempo», dijo ella, «y que no me lo preguntes más». Él asintió, y esta vez fue él quien no dijo nada más, porque entendió que la respuesta correcta no era una promesa verbal, sino simplemente hacer lo que había dicho, y que si realmente había cambiado, el tiempo lo demostraría solo. Lo que siguió no fue una historia de reconciliación instantánea, ni de declaraciones románticas bajo la lluvia. Fue algo más complicado y más real. Fue el proceso lento, a veces incómodo, de dos personas aprendiendo a conocerse de nuevo, mientras una bebé de 8 meses les enseñaba sin saberlo que la presencia constante y sin condiciones era posible. Rodrigo demostró que había entendido el mensaje de maneras pequeñas, pero que Valentina notaba todas. Dejó de revisar el teléfono cuando ella estaba ahí. Comenzó a preguntar cómo le había ido a ella en el trabajo, y a escuchar la respuesta en lugar de usar ese tiempo para preparar su siguiente frase. Cuando Valentina tenía una opinión sobre algo relacionado con Sofía, la escuchaba y en muchos casos la adoptaba, no porque fuera más fácil ceder, sino porque genuinamente reconocía que ella sabía más, y había algo liberador en reconocerlo. Valentina, por su parte, fue dejando entrar la realidad de lo que veía en lugar de filtrarla constantemente a través del recuerdo de lo que había sido. Veía a Rodrigo en el suelo de la sala, construyendo torres de bloques con Sofía, con la concentración que antes reservaba para sus negociaciones más importantes. Veía cómo al hablar por teléfono en la habitación de trabajo, ya dejaba la puerta abierta por si Sofía necesitaba algo. Veía cómo se había convertido, sin anunciarlo, en la persona que esa bebé buscaba primero cuando algo la asustaba. Y veía algo más, la mirada particular que cruzaba la cara de Rodrigo cuando pensaba en Ana. Un segundo de ausencia que llegaba cuando Sofía hacía algún gesto que debía ser de ella, o cuando alguna canción sonaba en el radio que probablemente Ana había querido. Valentina reconocía esa mirada porque la tenía también. Que había algo en compartirla, en saber que los dos cargaban el mismo peso sin decirlo constantemente, que era más íntimo que cualquier conversación que hubieran tenido. Un domingo por la tarde, los tres estaban en el Parque Lincoln en Polanco. Era una tarde de octubre con el cielo limpio que la Ciudad de México tiene en temporada seca, ese azul profundo que compensa todos los días grises. Rodrigo empujaba la carriola. Valentina caminaba a su lado. Sofía observaba el mundo con la intensidad absoluta que tiene la primera vez que ves todo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Rodrigo. «Depende. ¿Por qué seguiste viniendo? Después de que rompimos el compromiso, ¿por qué le seguiste siendo leal a Ana y a mí? Porque pudiste habernos borrado a los dos de tu vida, y habría sido completamente comprensible». Valentina pensó en eso. «A ti te borré», dijo con honestidad. «A Ana no. Ana y yo nunca habíamos mezclado las cosas. Nuestra amistad era nuestra». Una pausa.
Y cuando me enteré del accidente, no sé, sentí que si no venía, si no me ocupaba de que Sofía estuviera bien, le estaba fallando a ella, y no podía hacerle eso, ni siquiera después de muerta. Rodrigo asintió despacio. Gracias, dijo, por no haberle fallado. Caminaron un rato en silencio. Sofía señaló un perro con una expresión de asombro total y emitió el sonido que usaba para comunicar entusiasmo desbordante. Eso, dijo Rodrigo, es exactamente como reaccionaba Ana la primera vez que veía un perro en el parque de niña. Mamá siempre decía que si le hubieran permitido tener uno, no habría parado de coleccionar perros de todas las razas posibles. Valentina sonrió. Lo sé, me lo contó muchas veces. Una pausa. Siempre dijo que cuando tuviera su propio departamento, iba a tener 3. 4, me dijo a mí. 4 entonces. Se miraron, y en ese intercambio estaba todo, la persona que faltaba, el amor que le tenían, y el hecho de que esa persona los había unido de nuevo, aunque ya no estuviera para verlo. Rodrigo detuvo la carriola. Se giró para mirarla. Valentina, yo no voy a pedirte que confíes en mí porque lo diga yo. Sé que eso no significa nada viniendo de mí. Lo que sí te puedo decir es que el hombre que era antes, el que pensaba que podía tener todo sin comprometerse completamente con nada, ese hombre no existe de la misma manera. Sofía se encargó de eso. Hizo una pausa. Ella necesita a alguien que esté presente. Y yo quiero ser ese alguien. Y si hay una posibilidad de que tú quieras estar ahí también, no como favor, no como obligación por Ana, sino porque tú quieres, voy a hacer todo lo que sea necesario para merecerlo. Sin prisa, sin presionar. Valentina lo miraba. Y luego miró a Sofía, que había perdido el interés en el perro, y ahora los miraba a los dos con sus ojos enormes y oscuros, con esa expresión que tenía a veces que parecía decir que entendía perfectamente lo que estaba pasando y que había tomado una decisión al respecto hace rato. Ya sé que vas a hacerlo, dijo Valentina finalmente. Lo estás haciendo. No dijo nada más. Pero sus dedos encontraron los de él en el asa de la carriola, y se quedaron ahí, no como declaración, sino como hecho simple, como cosa que estaba pasando, y que ninguno de los dos necesitaba nombrar todavía. Sofía estiró los brazos hacia Valentina. Valentina la sacó de la carriola y la cargó con ese gesto natural que ya era completamente suyo. Y los tres continuaron caminando por el parque, en esa tarde de octubre azul, sin prisa, sin destino particular, solo presentes en ese momento que ninguno de ellos habría podido predecir, pero que, ahora que estaba ahí, no podrían imaginarse de ninguna otra manera. Esa noche, después de que Sofía quedó dormida con su cobijita de jirafas y doña Esperanza se había ido, Rodrigo y Valentina se quedaron sentados en el sillón de la sala, con la televisión de fondo, y ninguno de los dos mirándola realmente. Era uno de esos silencios que no incomodan, que son simplemente el sonido de dos personas que están bien en el mismo espacio. Oye, dijo Valentina, ¿qué? Mañana es el cumpleaños de Ana. Una pausa. Lo sé. ¿Quieres hacer algo? Rodrigo pensó en eso. Quiero hacerle un pastel, dijo después de un momento. Valentina lo miró. ¿Tú sabes hacer pasteles? No, pero puedo aprender. Ella sonrió. Era la primera sonrisa completa que él le veía en mucho tiempo, de esas que llegan sin que la persona las calcule. Puedo enseñarte. Mañana en la mañana entonces. Mañana en la mañana. Y fue así, sin grandes gestos ni palabras monumentales, como comenzaron de nuevo. No desde el principio, porque el principio ya había pasado, y no había manera ni necesidad de borrarlo, sino desde donde estaban. Dos personas con historia y con heridas, y con una bebé de 8 meses que los miraba a los dos con los ojos de su madre, y que había hecho sin saberlo, lo que ninguno de los dos había podido hacer por su cuenta, obligarlos a quedarse. El pastel que hicieron al día siguiente era objetivamente defectuoso. La cobertura se corrió hacia un lado. Las letras que intentaron escribir con betún quedaron torcidas.
Rodrigo puso demasiado azúcar en la mezcla porque leyó mal las instrucciones. Sofía, sentada en su sillita de comer, los observó durante todo el proceso, con una expresión que habría sido de juicio severo si hubiera tenido la madurez verbal para expresarlo. Pero lo pusieron en el centro de la barra de la cocina, pusieron una vela encima, y Valentina dijo, mirando hacia ninguna parte en particular, «Feliz cumpleaños, Ana». «Sofía está bien. Estamos bien». Rodrigo encendió la vela. Los tres la miraron arder un momento. Sofía estiró la mano hacia la llama con curiosidad científica, y Rodrigo la apartó suavemente. La bebé protestó exactamente un segundo, y luego decidió que el betún del pastel era más interesante, y estiró el dedo hacia él con determinación absoluta. «Tiene carácter», dijo Rodrigo. «Como su mamá», dijo Valentina. «Como su mamá», repitió él. Y no fue triste del todo. Fue de esas cosas que son tristes y hermosas al mismo tiempo, sin que ninguna de las dos cancele a la otra. Lo que vino después fue ordinario en la manera en que son ordinarias las cosas que importan. Fue mañanas de domingo con café y Sofía gateando por la sala con una velocidad que había aumentado considerablemente y que los mantenía a los dos en alerta permanente. Fue tardes entre semana con Valentina, enseñándole a Rodrigo las palabras en lenguaje de señas para bebés que ayudan a comunicarse antes de que hablen, y Rodrigo aprendiéndolas con una seriedad que era mitad determinación y mitad el deseo de hacer reír a Valentina con sus intentos torpes. Fue doña Esperanza observando todo con la satisfacción callada de alguien que ha visto el caos inicial y sabe reconocer cuando las cosas van bien. Fue Rodrigo bajando del corporativo a las 6 de la tarde, algo que no había hecho en 10 años, porque Sofía cenaba a las 6:30 y quería estar ahí. Fue él tomando decisiones en el trabajo que antes habrían sido imposibles, delegando con confianza, dejando ir el control de cosas que no necesitaban su presencia directa, porque había aprendido que el tiempo tiene un límite y había que elegir cómo gastarlo. Fue Hiroshi Nakamura, llamando 3 días después para decir que el acuerdo podía cerrarse por videollamada, porque un hombre que pone a su familia antes que un contrato es exactamente el tipo de socio que queremos. Rodrigo nunca le contó eso a Valentina. Tampoco necesitaba hacerlo. Fue Valentina un mes después de la tarde en el parque, dejando un par de cosas en el departamento. Primero fue un cargador de teléfono, luego una chamarra, luego una planta pequeña que, explicó, necesitaba luz directa, y el balcón del departamento era el mejor lugar. Rodrigo puso la planta en el balcón sin comentar nada, pero la regó todos los días, que era probablemente la declaración más elocuente que podría haber hecho. En la pared del cuarto de Sofía había una fotografía pequeña, Ana y Valentina en la secundaria, riendo hacia la cámara con la despreocupación de los 14 años. Rodrigo la había mandado imprimir una tarde sin decirlo. Valentina la había descubierto llegando al departamento, y no había dicho nada, pero había estado mirándola un momento largo, con los ojos brillando de una manera particular. Una tarde de miércoles, con tamales de la señora del mercado del barrio de Valentina, sobre la barra de la cocina y la ciudad iluminada afuera del ventanal, Valentina dijo, «Rodrigo». «¿Qué? Estoy bien aquí», fue todo lo que dijo. Y fue exactamente suficiente. Él la miró y sonrió, esa sonrisa que no tenía audiencia ni cálculo, la que era completamente real. «Yo también», dijo. No había grandes declaraciones. No había promesas que ninguno de los dos podía saber si iba a poder cumplir. Había tamales y café y una bebé durmiendo en el cuarto de al lado y una fotografía en la pared de una mujer que los había unido y que habría encontrado todo esto completamente predecible, porque Ana siempre había sabido cosas de las personas que ellas mismas tardaban en descubrir. Había algo más, algo que Rodrigo Montoya, 37 años, corporativo en Polanco, listo de negocios y torpe de corazón, nunca había tenido antes en ninguno de sus departamentos de lujo,
ni en ninguna de sus cenas de negocios, ni en ninguno de los momentos que las revistas fotografiaban como ejemplos de éxito. Tenía una familia, era pequeña, era imperfecta, había llegado por las razones más dolorosas posibles. Pero estaba ahí, en esa cocina con tamales y planta en el balcón y cobijita de jirafas en el cuarto de al lado, completamente real, completamente suya. Y eso era, descubrió, suficiente, más que suficiente. Era todo. La Ciudad de México siguió brillando ahí afuera, sin dormir, siempre viva. Y adentro, en ese departamento del piso 14 que había sido durante años solo el escenario de contratos y ambiciones, finalmente había algo que valía más que todo eso junto: la calidez sencilla e irreemplazable de no estar solo. Y por primera vez en su vida, Rodrigo no tenía miedo de quedarse. Bueno, eso fue todo por hoy. Si esta historia te movió el corazón, si en algún momento sonreíste, si Sofía te robó el alma, o si Valentina te pareció la mujer más inteligente de este relato, te pido que me dejes tu calificación en los comentarios del 0 al 10. ¿Qué tanto te gustó esta historia? ¿Llegamos al 10 o hay algo que pudiéramos mejorar para la próxima? Tu opinión construye las historias que están por venir. Nos leemos pronto.